de la bendita, santa y poderosa palabra del Señor, el pastor Ramón Icaza. Le damos un aplauso a Ramón. Gloria a Dios. Yo quiero saludar en esta tarde al pastor Priciano Gil, ya recuperado de la operación que él tuvo en estos días. Sigamos a darle un aplauso al pastor Priciano Gil, que está nuevamente con nosotros en el día de hoy. Y también anunciar que los hermanos que estén interesados en la capellanía, tenemos una reunión al final del culto para explicarle para este nuevo periodo de capellanes aquí en el Palco de Fe. Así que recuerden, después del culto, en el Palco de Fe, una reunión breve acerca de la capellanía, aquellos que quieran estar interesados. Vamos a estar puestos de pie y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y solamente vamos a estar leyendo un solo versículo en esta tarde. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice de la siguiente manera. Vamos a esperar, hay algunos hermanos todavía lo están buscando. Lucas capítulo 19, versículo 10. Si todos lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú nos permites expresar tu voluntad, tu palabra en esta tarde, Señor. Padre, reprendo todo espíritu contrario, Señor, desato, Señor, un espíritu de revelación y sabiduría en nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta tarde, permite que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas, Señor, para edificación de tu iglesia. Toma control de todo lo que se haga, todo lo que se hable, Señor, y sobre todas las cosas glorifica el nombre de tu Hijo Jesús en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Este pasaje breve, al mismo tiempo es un pasaje bastante profundo, donde el mismo Jesucristo anuncia que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para entender primeramente qué vino a buscar nuestro Señor Jesucristo y qué vino a salvar, debemos saber y estar claros, en primer lugar, qué fue lo que se perdió o qué se había perdido. Solamente comprendiendo la dimensión de lo que se perdió, podemos comprender la dimensión de lo que Jesús vino a buscar. Y este año se ha declarado como el año, como dice el anuncio, el año del vino y el aceite de Dios. Y los mensajes que hemos escuchado desde el día miércoles con el pastor Marco Castillo acerca de estar en la gloria de Dios y bajar a hacer la obra de Dios. Luego el pastor Raúl Patterson acerca de que Dios no mira el corazón, Dios no mira el parecer, sino lo que hay en el corazón del hombre, y Dios no hace acepción de personas. El mensaje del apóstol acerca del lema y lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Vamos a ver que hay una secuencia en lo que Dios nos está hablando. Y si hemos prestado atención a cada uno de estos mensajes, vamos a ver y vamos a entender la línea que Dios quiere para nuestras vidas en este año. ¿Cuántos lo creen? E inclusive la palabra que dio el pastor Raúl Patterson en la ofrenda tiene que ver con el mensaje, una confirmación de lo que Dios trae en esta tarde es para edificación de la iglesia. En primer lugar, debemos saber qué fue lo que se perdió. Y para comprender qué fue lo que se perdió, nos debemos remontar al huerto del Edén, donde la Biblia enseña claramente que la serpiente engañó a Eva y el hombre desobedeció conscientemente la voluntad de Dios. En ese acto de desobediencia se perdieron una serie de virtudes que tenía el hombre, una serie de facilidades que tenía el hombre se perdieron en el huerto del Edén. Vamos a ver cada una de ellas para aprender en términos generales qué se perdió, y vamos a ver luego cosas específicas en nuestras vidas que se pierden, pero que en este año del vino y del aceite, que simboliza restauración, nuestro Señor Jesucristo va a restaurar muchas cosas que se habían perdido. ¿Cuántos lo creen?
Y si va a darles aplauso, déselo fuerte al Señor en esta tarde. En primer lugar, se perdió la comunión con Dios, la capacidad del hombre de conocer a Dios y relacionarse con Él. El hombre en el huerto del Edén tenía perfecta comunión con Dios, hablaba con Dios cara a cara, se sentaba a conversar con Dios, Dios le explicaba las cosas. No había nada que separara al hombre de la relación con el Creador. En el momento que el hombre peca, la Biblia nos enseña que se rompe esa relación. El pecado introducido en el huerto del Edén rompe esa relación con Dios de la forma directa que tenía el hombre en el huerto del Edén. Y la Biblia es bastante clara, nos dice en 2 Corintios capítulo 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y en Juan 17, 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo primero que se pierde en el Edén es la capacidad de conocer a Dios. Cuando éramos inconversos, cuando no teníamos una relación con Dios, éramos ciegos espirituales. Pero gracias a Dios alguien nos habló de Jesucristo a través de la radio, a través de la televisión o a través de una persona, y a través de ese individuo que Dios puso en nuestro camino, conocimos al Señor Jesucristo, y de ese momento usted comenzó a percibir y a entender que había un Dios que está sobre todas las cosas, que le ama y le guarda. ¿Cuántos me siguen? Antes de conocer a Jesucristo, usted sabía que Dios existía, pero usted no tenía capacidad de conocerle ni de entenderle. Solo en el momento que usted acepta a Jesucristo por fe, usted tuvo la capacidad de conocer y entender quién es ese Dios creador, quién es ese Dios que le amó y quién es ese Dios que vino, se hizo hombre y permitió ser muerto en una cruz para que otra vez tengamos relación con Él. Lo primero que se perdió fue esa comunión con Dios. La Biblia la llama la muerte espiritual, la separación con Dios, y eso trajo una serie de consecuencias. El hombre en el huerto del Edén también perdió la salud. En el huerto del Edén el hombre no se enfermaba, y eso queremos que lo tengamos claro. El hombre era un ser que es tripartito, y es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios creó el cuerpo, lo creó de una manera que era incapaz de enfermarse. En el huerto del Edén no había enfermedad, no había sida, no había resfriado, no había ceguera, no había ninguna de las enfermedades que conocemos hoy. La enfermedad es una consecuencia de la introducción del pecado en el huerto del Edén. Pero la Biblia dice claramente en Isaías 53, versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el huerto del Edén se perdió la salud física, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos provisión para recuperar la salud. ¿Cuántos milagros se han visto en este lugar? ¿Cuántas veces Dios ha sanado? Y yo les quiero decir en esta tarde, la enfermedad no viene de parte de Dios. Dios quiere que su pueblo esté sano, y por eso Dios ha dado los recursos a la iglesia y le ha capacitado con los dones de sanidad, para que todo aquel que necesite una sanidad la reciba de parte del Dios Todopoderoso. La enfermedad es ajena a la voluntad de Dios. Dios no creó la enfermedad, como tampoco creó al hombre para no tener comunión con Él. En el huerto del Edén, el hombre no moría físicamente. El hombre, Dios lo creó para vivir físicamente para siempre. No existía la muerte. Eso que el hombre vuelva a la tierra, su cuerpo vuelva a la tierra, no procedía, porque Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre para que tuviera una vida física permanente. La consecuencia de la introducción del pecado en el huerto del Edén produjo la muerte física. Cada cruce en un cementerio, cada vez que un hermano, una persona muere, es consecuencia de que se ha introducido, se ha roto el orden establecido por Dios en el huerto del Edén. Dios no creó al hombre para morir. Y puesto que Dios no creó al hombre para morir, la muerte no procede de Dios. La Biblia nos dice que Dios destruirá la muerte, que la muerte será el postrer enemigo vencido,
pero que la muerte llegará a un momento que no existirá más, porque Jesucristo nos redimió de la maldición, y de esa maldición implica darnos una vida en abundancia y una vida eterna. Cuando Cristo venga nuevamente por segunda vez a esta tierra, vamos a ser revestidos de un cuerpo glorificado, un cuerpo que usted me va a reconocer. Vamos a poder caminar y andar, pero ese cuerpo glorificado no va a morir nunca más, porque Dios habrá eliminado la muerte. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otra cosa que se perdió en el huerto del Edén fue la semejanza de Dios, la semejanza que el hombre tenía de Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre peca, se pierde, y el hombre comienza a matar, a odiar, a tener rencor, resentimientos. Comienza a tener una vida contraria a lo que es Dios, por la introducción del pecado, y se introduce por esa desobediencia del hombre algo que Dios no creó. Dios no creó una naturaleza pecaminosa que la Biblia le llama carne. Y debemos estar claros que cuando la Biblia habla de carne da muchos significados, pero cuando estamos hablando de la carne, en este momento estamos hablando de aquella naturaleza pecaminosa que se manifiesta primeramente en el espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre comienza a estar en las obras de esa naturaleza pecaminosa, tiene capacidad de comunicarse con los demonios, tiene capacidad de comunicarse con las huestes espirituales de maldad, y es la capacidad que tienen los brujos, los hechiceros, los santeros, etc. Usted va a ver en el área del alma que afecta también la carne, esa naturaleza pecaminosa afecta el alma. Por eso es que hay resentimientos, hay odios, hay rencores, hay envidia, hay miedos, hay complejos, y afecta obviamente el área física, porque el cuerpo entonces ejecuta el pecado. La carne entonces, esa naturaleza pecaminosa que tuvo su origen cuando el hombre pecó, Dios no la creó, no le pertenece a Dios, Dios no la hizo, pero está en nosotros, producto de la desobediencia. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos transformados, y de una vez por todas seremos librados de esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que te empuja a ti y a mí a desobedecer a Dios no es normal. Dios no la creó, debes aborrecerla, no le pertenece a Dios, debes negarte a ella porque no es parte de la creación de Dios. Y debemos entenderlo y aceptarlo. Es una anormalidad. Dios no creó al hombre con esa naturaleza pecaminosa, entró por medio de la desobediencia. Pero Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y a través de su palabra y a través del trato del Espíritu Santo, la Biblia dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria a la imagen misma del Dios invisible. Y Romanos capítulo 8, 29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó, o sea, le fijó un destino. ¿Cuál es ese destino? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros seamos la imagen de Jesucristo. Y lo que evidencia que tenemos la naturaleza de Jesucristo no es solamente la oración, el ayuno, no es solamente ministrar con poder, es que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la evidencia inequívoca de que la imagen de Cristo se está formando. Yo quizás porque desde niño estoy en este ministerio, no me impactan los grandes ministerios, las grandes señales y los grandes milagros. A mí lo que me impacta de los hombres de Dios es si tienen los frutos del Espíritu Santo en su vida.
porque esos me indican que están siendo formados por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y lo he dicho en una ocasión y lo seguiré diciendo: lo que me impacta más de nuestro apóstol, de nuestro pastor, no es el tamaño de su ministerio, ni la unción, ni las sanidades, es que yo veo los frutos del Espíritu Santo en su vida. Gente que le hace daño, Él lo sigue amando. Gente que ha hecho cosas negativas, Él las restaura. Él se da de lo que no tiene y de lo que tiene y da a los demás. Yo estoy viendo los frutos del Espíritu Santo. Significa eso que la mano de Dios lo ha formado, pero esa misma mano de Dios que lo formó a Él te está formando a ti, me está formando a mí. El hombre perdió autoridad en el huerto del Edén. Dios le dio autoridad sobre la creación. El hombre peca, pierde parte de esa autoridad y la cede a las fuerzas enemigas de Dios. Pero Jesucristo, haciéndose hombre y siendo obediente al Padre, luego que resucita, dijo esta expresión en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia en esta tarde? Si usted es iglesia, usted tiene una cabeza, y esa cabeza tiene autoridad sobre cualquier cosa. Tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre los principados y potestades, tiene autoridad sobre la pobreza y la escasez, tiene autoridad sobre tu problema, tiene autoridad sobre tu necesidad. Tú tienes una cabeza que tiene autoridad sobre cualquier circunstancia. No importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pasando, hay un todopoderoso sobre ti que te cuida y te guarda y que te va a recompensar si te mantienes fiel a Él. Y como iglesia tienes autoridad. La Biblia dijo, Jesús dijo: he aquí yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Esta iglesia tiene autoridad para vencer. No somos cualquier cosa, tenemos autoridad para avanzar, tenemos autoridad para tener victoria, tenemos autoridad para ser más que vencedores, tenemos autoridad para vivir en santidad, tenemos autoridad para vencer al pecado, tenemos autoridad para andar en integridad, tenemos autoridad para cambiar una nación, un país. Tenemos autoridad para cambiar este mundo. Tenemos autoridad para preparar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad le ha sido dada a Jesucristo y Él es nuestra cabeza. El hombre en el huerto del Edén no tenía necesidad de nada, tenía riquezas en abundancia. En el huerto del Edén, Adán y Eva no pasaban hambre. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban y les sobraba, porque nuestro Dios es un Dios que bendice en abundancia. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo quiero recalcar, ese pasaje específicamente no se está refiriendo en primer término a las riquezas espirituales, se está refiriendo en primer término a las riquezas económicas. Cuando estaba hablando el apóstol Pablo de dar, y el apóstol Pablo decía entonces: porque han dado, Dios suplirá todo lo que te falta. Aquí hemos visto como más de 100 personas dieron en una ofrenda para el comedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Apocalipsis 5:12 dice que los ángeles decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. El cordero es digno de tomar la riqueza. Él es dueño de la riqueza y Él las da a su iglesia. ¿No lo creen? Dios puso este templo, nos costó más de $2 millones en aquella época. Y Dios
puede darnos suficiente dinero para poner las gradas y el aire acondicionado sin que se pida prestado, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia y de riqueza. El mismo Dios que sana un cáncer, el mismo Dios que levanta un muerto, el mismo Dios que levanta un paralítico, es el mismo Dios de la riqueza. Y la misma fe que tenemos para ser sanos, la tenemos para recibir la abundancia que Dios tiene para una iglesia que está preparada para bendecir a los demás, porque es una iglesia que ha demostrado a los años que da al necesitado. No somos una iglesia que buscamos riqueza para ostentar carros o mansiones, ni para figurar, ni para buscar estatus, ni para que vean qué bien nos va. Somos una iglesia que buscamos riqueza para suplir nuestras necesidades y compartir con el que no tiene, porque Dios nos da la riqueza para compartir, para llevar el evangelio, para llevar adelante, para ayudar a los demás, para el que no tiene sacarlo adelante y que pueda salir de la escasez y que pueda seguir adelante. No es una iglesia que está buscando ostentación, no es una iglesia que está buscando figurar, es una iglesia que ama las almas, y porque ama las almas se da. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una iglesia que va a ser prosperada, porque su corazón está preparado para bendecir a los demás. Y si nuestro corazón está listo para bendecir a los demás, Dios es fiel y nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. En el huerto del Edén se perdió la comunión con Dios, la salud, la vida física, la semejanza de Dios, la autoridad y la riqueza. Dios no nos creó sin capacidad de conocerle a Él. Dios no nos creó enfermos. Dios no nos creó para morir. Dios no nos creó para ser diferente a Él. Dios no nos creó sin autoridad. Dios no nos creó en condición de escasez. Usted en su vida no acepte eso, porque Dios no lo creó así. Dios no le creó a usted sin autoridad. Dios no lo creó a usted enfermo. Dios no lo creó a usted sin capacidad de conocerle. Por eso dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. La enfermedad, el envejecimiento, la muerte, la naturaleza pecaminosa y la escasez son situaciones anormales en el plan de Dios. Y lo reitero, y a usted le va a parecer raro, porque estamos acostumbrados a vivir en la anormalidad. Dios no creó a un hombre que peque. Dios creó un hombre santo e íntegro. Eso es lo normal. Dios no creó un hombre que se enferme. La enfermedad es una normalidad. Dios no creó al hombre para que envejeciera y muriera. Dios lo creó para que tuviera vida constante. Debido al pecado del hombre, a la desobediencia en el huerto del Edén, hay un periodo de tiempo entre la desobediencia del hombre y el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ver esta normalidad. Pero antes de la eternidad pasada y en la eternidad futura, usted más nunca va a ver enfermedad, muerte, dolor. No va a haber escasez, porque eso no le pertenece a Dios. Y usted tiene que aceptar en su vida que esa naturaleza pecaminosa que lo lleva a desobedecer a Dios, a tener resentimiento contra su hermano, a no perdonar, muchas cosas no le pertenecen a Dios y es una normalidad. Usted pelee contra esa normalidad, no deje que lo venza. Si está enfermo, usted pelee, crea en lo que Dios le ha dado, la sanidad. Si usted está pasando un momento de escasez, es un momento que Dios puede darnos pruebas, es verdad. Job pasó por un momento de escasez, pero Dios lo estaba probando, Dios lo estaba formando. Dios no nos salvó para tenernos toda la vida en escasez. Vienen los momentos de abundancia también. No acepte la normalidad porque todo el mundo anda así, no significa que ese sea el plan de Dios. La Biblia dice en Hebreos que Dios nos permitió gustar de los poderes del siglo venidero. En el siglo venidero no va a haber enfermedad. Dios nos permite gustar eso a través de los dones de sanidad. En el siglo venidero no va a haber muerte. Y usted va a ver hombres de Dios que por la unción de Dios puede ser que tengan muchos años, pero se ven jóvenes y más fuertes que muchos jóvenes.
porque el envejecimiento no es de Dios. Usted ve un Moisés de 80, 120 años, fuerte, un Caleb que con 85 años se fue a conquistar, agarró las armas y se fue a pelear, porque no aceptó el envejecimiento, porque el tiempo de Dios no se había cumplido para él. Y lo que Dios había determinado para su vida no se había cumplido. Y él tenía que cumplir el propósito de Dios para su vida. Hay gente que cuando tenemos 40, 50 años, 60 años, ya pensamos que estamos viejos. Viejo está el diablo. Pero usted está fuerte en Cristo Jesús. No, pero yo estoy acostumbrado, es que me siento, es que me duele. En el nombre de Jesús, párese y pelee, que la sanidad de Dios va a venir. La unción de Dios fortalece, la unción de Dios da vida, la unción de Dios rejuvenece. No acepte la enfermedad, no acepte el envejecimiento, no acepte nada hasta que el propósito de Dios se cumpla. Año de vino y de aceite, año de restauración. Lo que se había perdido tiene que ser restaurado. Denle ese aplauso fuerte a él. Tenemos que tener, la fe de que Dios va a restaurar. ¿Cuántos creen que Dios restaura? Ya entendemos lo que pasó en el huerto del Edén, lo que se perdió, y qué es lo que Cristo vino a restaurar. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la restauración de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Y aquí viene algo interesante. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y decía una persona muy sabia, y se ha repetido por mucho tiempo: si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, tenemos luchas contra el pecado y no lo vencemos. Odio, fornicación, adulterio, envidia, orgullo. Tenemos problemas en la familia, nos enfermamos, pasamos años luchando y no vemos que crecemos económicamente. Y pareciera que en el mensaje ahora, luego de estar allá arriba, lo estoy tirando abajo. Pero hay algo. Si Dios nos restauró de todas estas cosas y ese es su plan, ¿por qué no lo estamos viendo en nuestras vidas? ¿O por qué no estamos avanzando en esta restauración? Dice la Biblia que la fe sin obras. Normalmente en año nuevo uno se propone hacer cosas y tiene promesas. Hay una promesa de restauración, le hemos comprobado con la palabra. Hay una declaración de parte del apóstol: el año del vino y el aceite de Dios. Vino y aceite es restauración. Cuando la persona fue atacada por los bandidos, el vino y el aceite le restauró. Y este es el año que Dios va a restaurar muchas vidas. Este es el año que Dios va a restaurar tu finanza. Este es el año que Dios va a restaurar tu familia. Este es el año que Dios va a restaurar tu comunión con Él. Este es el año que va a restaurar muchas vidas que se han alejado. Pero para que eso suceda, usted tiene que hacer algo. Porque la fe sin obras es muerta. Si usted cree que Dios restaura la comunión con Dios, ¿qué va a hacer usted? Usted va a comenzar a orar todos los días. Usted va a comenzar a ayunar. Usted va a comenzar a obedecer la palabra. Usted no puede restaurar su vida espiritual si usted sigue haciendo lo mismo, si usted sigue viviendo sin orar, si usted sigue viviendo sin ayunar, si usted sigue viviendo sin estudiar la palabra y obedecerla. Usted tiene que cumplir los principios bíblicos. Dios le quiere restaurar, pero usted tiene que dar el paso. Voy a orar hoy, mañana y pasado, y voy a seguir ayunando, y voy a seguir orando, y voy a seguir obedeciendo a la palabra, y voy caminando. En ese proceso quizás pase algo y me eche un poquito para atrás, pero pase lo que pase, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir ayunando, yo voy a seguir obedeciendo, porque es el año de la restauración.
Yo voy a buscar esa comunión con Dios. Dios me va a mostrar su propósito para mi vida. Dios me va a revelar los dones. Dios me va a revelar el llamado que tengo. Yo voy a seguir adelante y voy a ser de bendición para esta iglesia, para mi prójimo. No me voy a dejar vencer del pecado. El pecado no se enseñará más de mi vida, porque el poder de Dios está sobre mí, porque yo sigo orando, yo sigo ayunando, yo sigo obedeciendo y voy caminando y voy andando y voy creciendo. Porque el vino y el aceite de Dios me restaura. Usted no puede ser víctima del pecado. Usted tiene que ser un campeón contra el pecado. El pecado no le puede vencer. Hay errores, sí lo sabemos, pero la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando usted se enfrente al celo, usted va a caminar y va a obedecer a Dios, porque se va a enfrentar a Él. Usted cuando se enfrente al orgullo lo va a enfrentar en el nombre de Jesús y va a caminar. Cuando venga la duda, usted la va a enfrentar en el nombre de Jesús y va a caminar. Cuando venga el deseo de fornicación, adulterio, usted se va a parar y va a caminar, porque somos más que vencedores. El vino y el aceite te restaura, pero tienes que cumplir tu parte. Dios no hace acepción de personas. Reitero, Dios no hace acepción de personas. Si usted se propone obedecer, Dios lo va a levantar. Y levantar no significa que lo va a poner para que haga grandes señales y milagros. Tal vez eso ocurra. Significa que usted va a ser un hombre, una mujer llena de la presencia de Dios en su vida, para oír la voz de Dios y obedecerle. Y Dios le va a hablar. Créame, Dios le va a hablar y le va a dirigir, porque Dios sí habla. Y le va a enseñar cómo ser un hombre, una mujer de Dios de bendición, para levantar esta iglesia, este ministerio, para ser de bendición a este país. Pero usted tiene que proponerse por fe, porque la fe sin obras es muerta. Desde el año que Dios va a restaurar la familia con el aceite y el vino. Si usted trataba mal a su esposo o a su esposa, usted ya no lo va a tratar mal este año. Si usted no sabía educar a sus hijos y le pegaba cuando estaba enojado y no para corregirle y enseñarle, usted no va a hacer más eso. Si usted no oraba por sus hijos y su familia, ahora usted sí va a orar por ellos. No puede haber resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Usted quiere que Dios restaure su familia, tiene que hacer su parte. Tiene que cuidar a su esposa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a su esposo. Porque el diablo va a tratar de destruir la familia, pero Dios nos guía para proteger la familia y levantarla. Este es el año que matrimonios son restaurados. Este es el año que familias son restauradas. Este es el año que Satanás tiene que irse. Y se acabaron los divorcios. Se acabó. Se acabó. En el tiempo de antes nuestros abuelitos pasaban muchos problemas, pero no pensaban en divorciarse, seguían ahí. Ahora queremos matrimonios fáciles. Pelee por su matrimonio. Pague el precio. Luche. En cualquier problema económico, diferencia, ya me quiero divorciar. Sea hombre y sea mujer. Y pelee lo que Dios le ha dado. Dios es un Dios de familia. Dios restaura la salud. Dice la Biblia que Jehová es nuestro Dios sanador. Pero usted tiene que poner de su parte. ¿Cuántos de nosotros no dormimos, no descansamos, nos alimentamos mal y destruimos nuestro cuerpo? Dice la Biblia que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Y cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo.
Y a veces no somos responsables con nuestro cuerpo. ¿Cuántos hombres de Dios han muerto de un infarto? Porque no supieron descansar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos hombres por ayunar excesivamente han afectado su salud? Dios salvó también nuestro cuerpo, no solo a nuestra alma. Y tenemos que cuidarlo también. Si usted está enfermo, no va a poder salir a buscar las bendiciones que Dios tiene para su vida. ¿Cómo usted va a evangelizar? ¿Cómo usted va a buscar si está postrado en una cama? A lo mejor Dios lo quiere como evangelista, Dios lo quiere como apóstol, lo quiere como profeta, pero enfermo le corta la capacidad de obrar para Dios. ¿Cuántos quieren estar sanos? ¿Cuántos creen que Dios provee sanidad? ¿Cuántos creen que Dios nos rejuvenece? Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y nosotros, sobre todo nosotros los latinos, los panameños, no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y dicen que uno de los pecados más grandes del pueblo de Dios es: y comemos lo que sea y como sea. Amén. ¿Cuántos van a cuidar su salud? Dice la Biblia que Dios es el Dios de la riqueza. Yo quiero abrir un paréntesis aquí. Estamos en desacuerdo con el evangelio mal enfocado de la prosperidad, porque eso es relativo en lo económico. Pero la Biblia sí me dice que Dios nos va a llevar de menos a más. No es posible que usted sea cristiano y tenga toda la vida de cristiano en escasez. Eso no es bíblico. Usted no puede estar toda su vida en pobreza. Si es cristiano, algo no está funcionando bien, porque Dios es un Dios que bendice. Estamos en un país económicamente fuerte, en la capital de Panamá, y en esta ciudad hay abundancia, hay dinero, y parte de eso es para usted y es para mí. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que preparar su corazón, porque si Dios nos prospera, su corazón va a ser probado. Y usted tiene que tener la capacidad de afrontar esa prueba. Si es orgulloso o no, ahí lo vamos a ver. Y usted tiene que vencer ese orgullo cuando se manifieste. Y usted va a querer sentirse más que los demás o pensar que usted con sus fuerzas obtuvo esa riqueza. Y usted va a tener que enfrentarlo y vencerlo. Pero si usted fue restaurado en oración y ayuno, cuando ven esa riqueza, usted va a tener un corazón preparado para pelear contra eso. Si estuviéramos en China, en Afganistán, yo no puedo hablar de abundancia, de riqueza, de carros, casas y mansiones, porque allá por causa del llamado persiguen a los cristianos. Pero aún así, en esa situación difícil, Dios promete riqueza y hay protección y Dios te sustenta. En la selva de Amazonas, el pastor Héctor, el Che, el argentino que nos acompañó mucho tiempo aquí en la iglesia, Dios lo mandó en esa área del Amazonas. Y en una ocasión, su esposa tuvo una enfermedad y murió en horas de la tarde. Y él estuvo orando la tarde, la noche y la madrugada. Y cuando salía el sol, Dios la resucitó. Porque Dios da riqueza, abundancia y protege a los que son de Él. En el Amazonas yo no puedo hablar de carro, casa, pero siguen habiendo las riquezas inescrutables de nuestro Dios que nos sostiene y nos guarda. Pero usted, si quiere recibir, ¿cuántos quieren recibir esa riqueza que ya Dios tiene para usted y para mí? ¿Va a hacer usted esto?
No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. Los jóvenes tienen que estudiar una carrera. Y no piensen tanto en ser empleado. Piensen en tener una empresa para generar riqueza. Esfuércese y pelee. Que lo que lo motive a usted es el amor de Dios. Porque esas riquezas que Dios nos da es para bendecir al prójimo. Y Dios va a bendecir, pero usted tiene que esforzarse. Yo no le estoy diciendo que aquí Dios a todos nos va a hacer millonarios. Quizás a algunos Dios los haga millonarios. Pero una cosa sí sé, si peleamos como dice la Biblia, usted va a estar mejor a fin de año que a principios de este año. Porque Dios es un Dios que restaura. Dios restaura su comunión con Él. Dios restaura su familia, su salud, y Dios restaura las riquezas para su pueblo. Pero usted tiene que prepararse. Los boxeadores ganan mucho dinero y así mismo lo botan. ¿Por qué? Porque mentalmente no están preparados para administrarlo. ¿Qué está haciendo usted para prepararse para administrar lo que Dios le va a dar? ¿Qué ha hecho? ¿Cuánto ha estudiado de la palabra que dice cómo administrar los bienes de Dios? ¿Cuánto sabe de mayordomía? ¿Cuánto se ha preparado en su mente y en su corazón para recibir lo que Dios le ha dado? Se está preparando para administrar los dones que Dios va a derramar sobre cada uno de nosotros. Se está preparando para cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Qué está haciendo usted? Esperando sentado que el apóstol venga, le ore y danzar. No. Tiene que pelear usted. Tiene que meterse usted. Tiene que prepararse usted. Y Dios le va a respaldar, porque este es un año de restauración. Pero ¿por qué, a pesar de que oímos mensajes? Y una de las cosas que me agrada del pastor Raúl Patterson es cuando predica, le mete un entusiasmo, una fe a lo que oímos. Pero si usted no obedece la palabra, eso se va. Y después se desanima otra vez. Los enemigos para alcanzar lo que Dios tiene para usted en este año es el miedo. Tenemos miedo. Miedo a fracasar. Miedo al que dirán. Hermano, vaya, intente, y si fracasa, párese y siga. No le tenga miedo al fracaso. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, de amor. El hombre teme meterse con Dios porque hay una falsa idea de que si me meto con Dios, el diablo me va a atacar y el diablo me va a golpear y el diablo me va a sufrir. Yo no sé de dónde salió esa mentira del diablo, porque inconsciente estamos diciéndole a Dios y al mundo que el diablo es más poderoso, que si me meto con Dios el diablo me va a pegar y me va a noquear. Eso no está en la Biblia. Usted métase con Dios y el Dios le va a proteger. Usted métase con Dios y Él ha dicho: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no le estoy diciendo que usted se vaya a pelear a la casa del brujo. Yo no le estoy diciendo que se meta en cosas que Dios no le ha mandado. Pero usted se puede meter en ayuno y oración, que cuando venga el ataque del enemigo, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y aunque vengan a amenazarlo de muerte a la puerta de su casa, serán avergonzados todos tus enemigos. Esa es mentira del diablo. Y muchos cristianos se la creen. Ay, yo no oro mucho, yo no ayuno mucho porque después el diablo me pega. Si ya estás en las manos del diablo, ya. Porque no te dejas usar por Dios y el Satanás te tiene engañado, robándote las bendiciones, robándote el gozo, la alegría, robándote lo que Dios te quiere dar. Y por miedo no accionas y te metes con Dios. Hay una falsa idea también, que el que más sufre es el que es más de Dios. Yo no sé dónde sacan
Porque la Biblia no me dice a mí eso. Y muchos se quedan, lo estoy viendo con signos de interrogación. En la Biblia no me dice que el que más sufre es de Dios. Usted ve mucha gente en el mundo sufriendo y ni siquiera son cristianos. Usted ve el inconverso sufriendo, llorando, pasando enfermedades, dificultades y ni siquiera son de Dios. Y no necesariamente el que más sufre es de Dios, porque eso va a depender del llamado. Usted ve a un Isaac que relativamente la pasó muy bien, muy tranquilo. Le buscaron hasta la esposa y recibió la herencia de Abraham. Tuvo un par de periodos de escasez y ya, pero le fue muy bien. Pero usted ve a un Jacob que sí pasó más páramo. Usted ve a un rey David que peleó, guerreó, y usted ve a un Salomón que no tuvo guerra. Y si analizamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que lo que indica la madurez espiritual no es si sufres mucho o sufres poco, es si los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en tu vida. Pero con esas ideas le decimos a los demás que no te metas, no seas tan espiritual como yo, porque vas a sufrir mucho. No sé si me explico. Y comenzamos a meterle miedo a los hermanos, porque quizás inconscientemente lo que queremos es un estatus espiritual. Estamos los más espirituales, los que más sufrimos y los que más lloramos. Entonces tú no puedes estar en esta área porque nosotros somos más que tú. La madurez espiritual es para todos. Los frutos del Espíritu Santo son para todos. El llamado y el propósito de Dios es diferente en cada uno. Pero usted y yo tenemos derecho en Dios a madurar y a crecer llenos del Espíritu Santo. No lo creen. Algunos no lo creen. Algunos parece que no lo creen. Usted tiene derecho a ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene derecho a tener la unción de Dios para vencer. Usted tiene derecho a crecer espiritualmente. Usted tiene derecho a llevar los frutos del Espíritu Santo. No se deje amedrentar por falsos cristianos espirituales. No tenga miedo de meterse con Dios. Métase, que Dios no es deudor de nadie. Y Dios paga y paga bien. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a quitar la protección. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Usted se lo sabe mejor que yo. No le tengan miedo al diablo. Caminen en integridad y santidad. Dice la Biblia que hay un camino de santidad. Y por más torpe que seas, si caminas en él, no te perderá, ni fiera llegará a ti. Algunos tienen miedo de la prosperidad. Yo no le tengo miedo a la prosperidad económica. En la década de los 60, de los 70, muchos decían a los cristianos que no fueran a la iglesia porque se podían perder, no fueran, a la universidad, porque se podían perder en la universidad. Y se levantó una generación de ingenieros, abogados, doctores, médicos, maestros, contadores, impíos, sin temor de Dios. Pero como dijo el pastor Marcos el miércoles, debemos dejar el monte y bajar a ministrar. Y usted y yo debemos entrar a las universidades a prepararnos los jóvenes para ser médicos, abogados, ingenieros, maestros, y ahí resplandecer con el Evangelio de Jesucristo, donde hayan maestros en la escuela temerosos de Dios, que no le enseñen porquería a nuestros hijos, donde puedan haber políticos con temor de Dios, donde puedan haber gerentes de empresas, administradores con temor de Dios, que den a la iglesia
Ustedes ven que en las iglesias, en las escuelas católicas y universidades católicas les preparan y les enseñan para andar en idolatría. Pero quiero decirles que ahora el pueblo de Dios se está levantando para que haya gerentes, administradores, maestros llenos del poder de Dios. Tenemos una mente limitada. Pensamos que solamente se puede servir aquí en la iglesia. Párese y pelee. Usted sirve aquí y fuera de la iglesia también. Donde Dios lo ponga ahí, usted es luz y sal de la tierra. No tengamos miedo de hacer lo necesario conforme a la Escritura para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y si Dios le va a dar abundancia, usted tiene que prepararse, usted tiene que trabajar, usted tiene que esforzarse. Y habrá momentos que la cosa no sale bien, habrá momentos que sale para atrás. Eso no significa que Dios no esté con usted. Sea perseverante y usted va a ver la mano de Dios sobre su vida. Póngase de pie. Vamos a orar. A veces tenemos miedo de meternos con Dios. A veces tenemos miedo de alcanzar prosperidad porque nos podemos apartar de Dios. En vez de tener miedo a alcanzar prosperidad, dígale a Dios que prepare su corazón para que esté listo para la prosperidad que Dios le va a dar. A veces tenemos miedo de tantas cosas. Miedo a fracasar. Miedo a no alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Pasa aquí adelante. Vamos a reprender ese miedo. Pasa aquí adelante.